Bien, hay unas simbologías que se aplican a los suelos y que, bueno, pues no es más que la composición de una inicial con otra letra, ¿no? Y eso dependerá de algunos parámetros que iremos analizando. Pues para las gravas es la G de gravel, arenas S de sand, clay para arcillas, la M para los limos y la O para los suelos orgánicos. El asignar una pareja a esas letras dependerá de los parámetros que se obtienen de los ensayos de laboratorio y de los datos que nosotros vayamos calculando, ¿no? Entonces, porque ese día vimos la carta de plasticidad, pero no me gustó así verla. Quiero dejarla bien clara y a partir de ahí empezar a hacer algunas cosas interesantes con esto, ¿no? Y entonces de eso va a tratar el ratito que vamos a estar el día de hoy trabajando. Y mañana continuaremos con esto para reafirmarlo, ¿no? Ya les digo que si tenemos que trabajar de más, por mí no hay problema. Ya estoy un poquito más suelto en cuanto al tiempo. Entonces vamos a ir viendo de qué se trata esto. ¿Puedo borrar la tableta? Sí, Gracias. Entonces, vamos a recordar, todos ya, yo sé que ya lo vieron, tal vez a veces se nos olvida, hay tantas cosas en la cabeza, pero vamos a echarle una breve orientación. En los tamices que se usan son los de 3, el de 2, el de 1 pulgada, de 3/4 de pulgada, 3/8, 1/4, 4, 10, 20, 30, 60, 100, ya no me ocupo. Bien, esas son las mallas que se usan en un sistema pues, inglés, ¿no? En pulgadas, pero para nosotros las aberturas correspondientes serán en milímetros, ¿no?
La de 3 tiene 76.20. 50.80. Está conectado hoy el compañero de Michoacán, que me había hablado de los deslizamientos. Bien, esas son las medidas que se trabajan generalmente en América. La diferencia que se trabaja con Europa, es que Europa trabaja la malla 50. Nosotros en América no. América me refiero al continente, no al país. América no es solamente Estados Unidos, América es todo. Entonces, esa es la principal diferencia. Y yo quisiera, antes de continuar, preguntarles algo. ¿Para qué una granulometría? ¿En qué nos ayudaría o para qué una granulometría en un suelo? Para definir cuáles son las gravas de las arenas, bueno, para diferenciar más bien. Sí. Va usted muy bien. Pero ¿para qué nos ayuda? Además de diferenciar en sí, ¿cuál es el objetivo de la granulometría? ¿Qué tipo de propiedad física es una granulometría en un suelo? Es una característica física. Nos ayudaría. ¿Por qué creen que los europeos trabajan la malla 50? ¿Qué significa la malla 50? ¿Qué significaría meter esa malla 50? Entre la 40 y la 60, ¿qué significaría meter esa malla 50? ¿Qué efecto tendría en la granulometría? ¿Qué nos arrojaría? ¿O para qué nos ayudaría? Pues, Adelante. pues sería algo así como un límite entre la clasificación de las arenas, ¿no? Porque a partir de la 4 comienzan las arenas, ¿no? Entonces, el 50 viene siendo así como un parteaguas entre arena gruesa y arena fina. ¿Podría ser? Ibas muy bien. ¿Y qué te daría eso? ¿Qué te arrojaría? Finalmente, ¿cómo se reflejaría? Pues, híjole. ¿Vas bien?
finalmente, ¿cuál es el objetivo de hacer una granulometría? ¿Qué es la granulometría? Sin una definición. Se utiliza para clasificar el suelo, ¿no? Para saber si el mayor contenido es grava o arena o fino. Básicamente serían esas tres. Hasta ahí estás bien. Pero Grava, ahora, arena o fino. Entonces, pero, sí, sí, si con los materiales gruesos determinas el coeficiente de uniformidad, ¿no? por ahí vas. Pero finalmente, ¿cuál es el objeto de estudiar el suelo? No solo la granulometría. ¿A qué queremos llegar? ¿Para qué queremos Bueno, hacerle cálculo? porque si sabemos cómo está constituido el suelo, por decir algo, si sabemos que son gravas en su mayoría, pues ya sé, por ejemplo, que va a ser un suelo competente, ¿no? Así es. Y para saber que un suelo es competente, entre más datos tengamos de él, Pues mejor. pues mejor. Entonces, ¿qué hacen estos cuates a diferencia de acá? Pues meten una mallita más en ensayos que tienen un poquito más adelantados, les permite tener un mejor conocimiento del suelo. ¿Sale? Para eso se trabaja, ¿no? Bueno, ahora vamos a tocar algo que tocaste tú, ¿vale? Sí, fíjense, desde la malla número, voy a borrar el 50 ese que puse y vamos a poner otro color. Desde la 3 hasta las 200, aquí vamos a poner el espectro de colores. Desde la de 3 pulgadas hasta la 200, vamos a clasificar como, a los suelos como gruesos. Y dentro de los gruesos vamos a tener a las gravas y a las arenas. ¿De acuerdo? Y todo lo vamos a poner en otro color. Blanco. Todo lo que pase la 200 ¿sí? Van a ser suelos finos. Esas son las dos grandes clasificaciones, ¿no? Entonces, a partir de ahí, fíjense, analicemos un poco. Si el porcentaje que pasa es menor al 50%, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que es un suelo de qué tipo? Es un suelo grueso. Un suelo grueso. Exactamente. Entonces, si lo representáramos, ¿qué quiere decir? Que las gravas más las arenas, es decir, los suelos que dijimos que son gruesos, son mayores que los porcentajes o el porcentaje de finos. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el caso contrario? Que pase más del 50%. Y en ese caso, cuando pasa más del 50%, tendremos un suelo de qué tipo? Finos.
Entonces, la desigualdad que planteamos acá arriba se invierte, ¿no? Pues sí. ¿Qué quiere decir? Gruesos, perdón, gravas más arenas, ahora son menores que el porcentaje. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Bien. Van a sacarle captura de pantalla, quieren copiar, ustedes me dicen qué hacemos para poder continuar. Ya lo apunté. Ok. Bien. Vamos a continuarles. Vamos a también recordar algo importante. Cuando representamos la curva granulométrica de un suelo. Una pregunta. ¿Tiene algo de significado el número 200 con respecto al Ajá. nombre? ¿Qué significa, por ejemplo, que sea malla de 200? Porque en otros casos, por ejemplo, podría decir, bueno, es que tiene 200 huequitos, ¿no? Por pulgada, ¿no? O algo. ¿Tiene algún significado? Más que nada es para clasificación de las mismas mallas. Hoy andan los duendes acá conmigo. Mm. Acá está mi lápiz. Bien. Todos llevamos topografía alguna vez, ¿no? ¿Sí? Todos llevamos topografía, ¿se acuerdan, no? Sí. Y cuando, por ejemplo, hablábamos de representar un perfil, ¿cómo eran las escalas? ¿Eran igual en ambos ejes? No, No. normalmente no, porque pues uno era mucho más largo que el vertical y entonces había que cambiar la escala para que entrara en el plano. Para que entrara en el plano y pudiéramos ver mejor el perfil del terreno. ¿Ya se acordaron? Bien. Aquí en la granulometría pasa algo y hay una, en el eje de las abscisas, les va a aparecer una escala logarítmica. Es decir, la vamos a extender, ¿no? Y la otra la vamos a dejar. ¿Con qué fin? Pues poder ver. Ya cuando yo tengo por ahí un archivito de unas gráficas, las vean, es por eso. Y para calcular, por ahí hay unos coeficientes que ya habíamos visto, ¿se acuerdan? El CU y el CD. Ya veremos por qué se calculan con logaritmos, ¿no? Pero tiene mucho que ver sobre todo con la representación de la escala. Entonces, eso es en cuanto a la representación de la gráfica, ¿no? Bien, esos coeficientes que les menciono son los llamados coeficientes de Allen-Hassel. ¿Sí? ¿Cuáles eran esos coeficientes? ¿El coeficiente de qué? De uniformidad y el de curvatura.
El de uniformidad, perdón, era CU es igual al D60 60 entre sobre el D10, 10. mientras que el de curvatura es 60 D30 al cuadrado entre entre el D10 D10 por D60. menos D60. Es multiplicado, ¿no? Creo que no. Creo, no estoy seguro. Puedo haberme equivocado, ¿eh? Suelo equivocarme a veces. No, sí. Lo revisamos, ¿va? Bien. ¿Y para qué nos van a servir esos? ¿O cuál es su aplicación? Sobre todo, nos van a ayudar para definir si una grava o una arena es bien o mal graduada. ¿De acuerdo? Entonces, para las gravas debe cumplir que el coeficiente de uniformidad sea mayor a 4 y el coeficiente de curvatura debe cumplir con la dicotomía que debe estar entre menor o igual a 3, pero mayor o igual a 1. O entre un intervalo o como lo quieran ver. El D60 y el D10, ¿a qué se refería eso? Al porcentaje retenido en el diámetro, en la curva granulométrica, perdón, en el porcentaje que te puse anteriormente. ¿Sí? Son los diámetros, los porcentajes. Bien. Y mientras que para las arenas deben cumplir, el coeficiente de uniformidad debe ser mayor a 6, ser menor o igual a 3, pero mayor o igual a 1. ¿Para qué nos sirve? Para determinar si son bien o mal graduadas. ¿Sale? Pudiéramos tomar un criterio un poco ambiguo. Lo voy a dibujar. Yo creo que ya habíamos hablado de él. Imaginen que tenemos ya una curva granulométrica calculada y definida, ya con todas las porcentajes y las mallas y lo que sea. Bien. En ese primer caso, vamos a ponerle caso 1, y luego que tuviéramos unas gráficas de este tipo. Una curva granulométrica. Y luego otro caso de una curva granulométrica así. Vamos a poner 1, 2 y 3. Imagínense, echen la imaginación. No, no es tan importante los números. A veces es más importante ser un poco cuantitativo para poder entender lo cualitativo. ¿Cuál de esos 3 ejemplos que les di es una curva bien graduada? La extendida, la 1. ¿Por qué? Tienes toda la razón. Porque, digamos, cuando está mal graduada, las caídas son casi verticales, ¿no? O sea, que comienza con un material y si baja completamente vertical, quiere decir de que entre esa malla y en la otra no hay materiales. ¿Ok? Una beca para ese señor. Ahora, algún día me preguntaste y me dijiste, ya me la cambiaste. Si asociáramos ahora al ejemplo que siempre les pongo, voy a ponerles algo y ustedes me van a ir diciendo.
En la Por ejemplo, fórmula sí es multiplicación, maestro. ¿sí? Ok, lo voy a corregir, copié mal. Gracias. ¿Quién fue la que me dijo? ¿O quién fue? Ah, Iris Márquez. Una beca. Corregir. Gracias, Iris. Bien, les voy a dibujar una serie de... Ok. Supongan que llenamos esos 3 espacios que les puse. Perdón, la introducción. ¿Alguien me dijo que de aquí trabaja en un despacho estructural? ¿Sí? Bien, Yo. Luis Barragán. ok. Enrique. Luis, Sí. ¿en tu experiencia has practicado el método pushover a una escollera de un puerto? No me ha tocado. ¿Hacen análisis estáticos, perdón, técnicas, manejan alguna técnica de análisis no lineal de elementos de concreto o algo? Sí, pero vaya, cuando la estructura es importante, entonces sí le hacemos el famoso pushover que de antemano vas escogiendo dónde se van a formar las articulaciones y las vas marcando. Y básicamente el método consiste, dilo, así cómo se va a comportar hasta el final, ¿no? Pero en cuestiones de mar no he trabajado. No he tenido la oportunidad de... Me dejaron un tema de investigación de pushover. Bueno, esa es una parte. Ajá. Aplicado a una estructura marítima, a un tetrápodo de cierta tipología. Y sobre Ah, ese, ¿tú, tú sobre estás, ese, tú estás hablando de estructura marina en Costa Afuera? sí, No, pero ahí con lo que lo trabajan son con el empuje hidrostático de diseño, o sea, la ola de diseño. Básicamente es eso. Y mm, más pero ahí bien, te son estás refiriendo al comportamientos dique, dinámicos. ¿no? ¿Mande? Te estás refiriendo al dique. No, algún tetrápodo, una serie, Ok. una estructura de ese tipo. Te digo porque Se le hace análisis dinámico? normalmente sí, porque pues los empujes de agua y el oleaje son dinámicos, tienen cierta, cierto comportamiento senoidal, ¿no? Ok. Van 3 personas que les pregunto y me dicen, no, yo eso nunca lo he hecho. No, mira, básicamente ese tipo de estructuras son para estructuras que trabajan en el área del petróleo, están en el área de Pemex y realmente la chamba de ese tipo pues está muy controlada entre 4, 5, 6 gentes, ¿no? O sea, o despachos, ¿no? Entonces lo que yo llamo los piojos no nos dan chance de entrar por ahí, ¿no? No, yo me comí, ya le entendí al pushover, lo que trata, ¿no? Y es algo Ajá. lo que tú dices, ¿no? Ver cómo se comporta y asociarlo a un tipo de comportamiento Ujú, que le llama ocupación inmediata, riesgo de vida, eh, colapso inmediato y colapso total, ¿no? ujú. Ya vi cómo falla, empieza a fallar las columnas y de ahí con que te falle la primera, se te va la segunda y lo corres en el programa de elementos finitos. Ya entendí el concepto y el otro también va por estático lineal. De hecho hay una normativa de Pemex para ese Ujú. tipo de diseños. Ok, ya vi por dónde va el tiro y lo que quiere este cuate. Sí me ha comido la cabeza estos días esa cosa. Y si no, pues está la normativa API.
RP, no me acuerdo qué es. Yo American Petrol Institute. me metí al Trabaja toda ACI. esa parte de costa afuera. Estaba metido en el ACI y en No, otra, no, que es... no, 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 los que trabajan esa área Ujú. son la normativa API. Ok. Gracias por la orientación. Está muy bonito el modelo matemático, ¿no? ¿Sí? Bueno, de acuerdo a las cajitas y los tamaños de los que les dibujé, ¿cómo asociarían 1, 2 y 3? ¿A qué se corresponde, por ejemplo, la cajita número 1? ¿A qué gráfica se correspondería? Observen los tamaños y las figuras. Bueno, la número 3 sería la gráfica roja, ¿no? La número 3 sería la gráfica roja. Sí, ¿no? Tiene de todos los tamaños, ¿no? De todos los tamaños. Y la número 2, pues es una grava. Pues, Una grava. Exacto. pues parecería como la 3, ¿no? La que está con blanco. Así es. Entonces, de una manera gráfica. Sí, gracias. Entonces, sería más o menos como asociaríamos, ¿no? En una tenemos de todos los tamaños, en otra tenemos falta de tamaños pequeños y en otra tenemos falta de tamaños grandes. En la realidad eso nos puede pasar. Habíamos visto un ejemplo, ¿no? Bueno, si quiero hacer el diseño de la mezcla para un open grade, pues lo que me deben de faltar es más o menos un 5% de finos, ¿no? Entonces, al faltar finos, cuando yo hago el diseño de la mezcla, esa mezcla me va a quedar un poquito porosa. Ahora también ya hay concreto poroso desde hace algún tiempo, Mm. ¿no? Entonces, así algunas cosas que vamos analizando. Eh, vamos a revisar la fórmula que me dicen que está mal, pero ya vamos tomando criterios de lo que vamos a ejecutar, algunas cosas más que nos ayuden a mejorar o entender esto de la granulometría, que parece tan sencillo y que tiene su chiste, ¿no? En la geotecnia. ¿Para qué? Pues para conocer mejor un suelo, caracterizarlo mejor y entender su comportamiento. Bueno, después nos vamos a brincar a algo que teníamos pendiente, que ese día lo vimos así muy rápido y no me gustó para nada verlo así, y que hoy lo vamos a retomar, ¿no? ¿Y de qué les hablo? De la carta de plasticidad. Es una gráfica que para las abscisas tiene el límite líquido, vimos que era el límite líquido y vimos lo que era el índice plástico. ¿Sí? Entonces, aparecen, fíjense en su cuaderno, en su libro que tienen de Vallejo. La gráfica, ¿no? Aparece así. Y por ahí del 50% o a la mitad, aparece una línea totalmente vertical. ¿Sí? Esa línea lo que nos indica que lo que queda antes del 50% van a ser suelos de baja compresibilidad. Y lo que nos queda del otro lado, nos queda como alta
compresibilidad. Y por ahí nos aparece una línea en diagonal también, que viene con las letras IPA o índice. ¿Va? Y eso es igual al 0.75 del límite líquido menos el 20%. ¿De acuerdo? ¿Qué nos va a marcar esa línea? Pues nos marca otra cosa bien importante. ¿Sí? Están todos en ya abrieron su libro, ¿no? De González del Vallejo. Y bueno, también de este lado, por acá, del lado del índice plástico, nos marca un porcentaje entre el 4 y el 7%. ¿Sí? Y esos nos va a ayudar o nos va a concentrar o nos encierra a unos materiales que son arcillas o limos de baja compresibilidad. ¿De acuerdo? Y también recuerden que por ahí nos aparece o por ahí viene marcado una O. Esas O's se refiere a suelos de tipo orgánico. Cuando ustedes entonces vean, o ya más adelante hablemos de un MH o un CH, ya sabemos lo que significa, ¿no? Una arcilla o un limo de alta compresibilidad. Y nos va a ayudar también para el tema de clasificación de suelos, que vayamos, de los problemas que vamos a realizar y que después en el archivito de Excel que tienen, no sé si les llegó un archivito, creo que de una granulometría, ya veremos cómo representarlas en el Excel, ¿no? Esos archivitos pues ya ustedes los tendrán para que ustedes los puedan trabajar. Por el día de hoy, por aquí nos vamos a quedar. Mañana es día miércoles, mañana pueden a las 7, ya quedamos, ¿no? Sí. ¿Vale? Okay. Disculpen si me voy así, pero es que entro a una reunión académica y pues luego son un poquito impacientes. Sin más nada que decirles por el día de hoy, les deseo a todos unas buenas noches y Dios mediante los veo mañana. Gracias y gracias por entender. Vale. Muchas gracias.